El tema a tratar en este momento es sobre los sentidos espirituales. Así como nuestro organismo físicamente tiene 5 sentidos, como es la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, así en el mundo espiritual tenemos la capacidad para tener desarrollados los sentidos espirituales. Y voy a comenzar con los primeros 2, ojos y oídos espirituales. Puede entenderse como la capacidad que da el Espíritu Santo a los siervos de Dios para ver y oír lo que otros no ven y oyen. Sucede cuando Dios quiere, con quien quiere y donde quiere. El apóstol Pablo lo expresa así en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Algunas de las tantas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las visiones simbólicas y presenciales, que son los ojos espirituales. Las visiones audibles o audiciones son los oídos espirituales. Son revelaciones divinas de ver y oír muchas cosas en el mundo sobrenatural. Hay muchos ejemplos en la Biblia, personajes, y vamos a mencionar algunos de los cuantos que tenían una alta capacidad para ver lo que otros no ven, para oír lo que otros no oyen, aunque estuviesen rodeados de otras personas. Daniel dice en el capítulo 10, versículo del 1 al 7, y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Daniel allí reunido con un grupo de personas, vio una visión, algo que apareció frente de él y de los demás. Los demás no vieron, solamente Daniel, pero los demás sintieron que algo extraño pasaba y huyeron, salieron corriendo y se escondieron, mientras Daniel quedó allí presente, allí viendo la visión, lo que Dios quería revelarle. También el profeta Eliseo tenía bien desarrollados sus ojos espirituales. Dice que deprisa vino su criado corriendo y le dijo que un ejército de enemigos con carros y caballos rodeaba la ciudad. Y él le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vean. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor. Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos, pero su criado no. Dijo: Señor, ábreselo para que él vea lo que yo estoy viendo, para que vea que son ángeles en forma de ejército, en forma de que tienen cantidad de caballos y carros de guerra, para que vea que no estamos solos. Y también ábreselo a los enemigos para que ellos vean. Y ellos vieron los enemigos y huyeron. El apóstol Pablo también tuvo una visión donde veía un gran resplandor que le rodeaba. Y dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hechos capítulo 9, versículo 7. El apóstol Pablo, él iba con sus soldados acompañado, y un mediodía dice que un resplandor le iluminó y hubo un trueno en seco que se oyó el mediodía, y los soldados escucharon todo, pero no vieron el resplandor, pero el apóstol Pablo sí, y ellos se llenaron de miedo, y además escuchaban una voz, escuchaban que alguien hablaba, oídos espirituales, pero no veían, no tenían desarrollados sus ojos espirituales. En cambio, el apóstol Pablo vio lo que estaba sucediendo
y pudo escuchar también la voz. Jesús, después que resucitó, yendo por el camino a Emaús, se le presenta a 2 discípulos que iban comentando acerca de los últimos acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén sobre la muerte de Jesús. Ya Jesús había resucitado. Y cuando estos 2 señores iban caminando por ese desierto, por ese camino solitario, iban todos tristes, diciendo cómo mataron a Jesús, cómo lo llevaron a la tumba, qué tristeza lo que ha pasado. Y él se le acerca a ellos, pero dice la Biblia en Lucas 24:16 que sus ojos estaban velados, no podían reconocer que él era el que iba al lado de ellos. Y al llegar a la casa de ellos, dice que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Tenían los ojos espirituales cerrados y Jesús los abrió para que vieran que era él. Y cantidades de veces el Señor ha estado al lado de nosotros, ni lo hemos sentido ni lo hemos visto. Y así pasa con muchas personas que Dios les envía ángeles a su lado y no han podido saber si son personas naturales o si son personas espirituales. A mí me disgusta y no me alegro cuando la gente empieza, yo vi un espíritu de demonio, vi esto, vi lo otro. No, eso no es alegría. La gran alegría es ver el mundo espiritual sobrenatural que viene de Dios. Ver ángeles, ver a Jesús, ver la gloria de Dios, ver muchas cosas tremendas. Con los ojos espirituales se puede ver las visiones de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es un resplandor. Yo entré a averiguar este tema bastante en la Biblia y en comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos y a escuchar experiencia de otros siervos de Dios sobre los resplandores, porque a mí me sucedió 3 veces de seguido. De madrugada, una noche, mi habitación se llenó de un resplandor, toda la habitación se iluminó y yo comencé a pensar con mi mente natural, a ver si la ventana estaba cerrada, a ver la puerta de la habitación estaba cerrada, a mirar hacia el techo, ¿qué pasó? O a mirar a ver si el televisor estaba prendido. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? No sabía. Desapareció el resplandor. Me dormí. Luego apareció nuevamente y no sabía qué era. Después al siguiente día fue la misma experiencia. Y eso era la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es un resplandor que ilumina, sea de día o de noche, en cualquier lugar. Puede llegar como una luz permanente o puede llegar en forma de rayo. Y usted vio el rayo que entró, pero no sabe dónde, porque todo estaba cerrado en su habitación. Así sucede. Estos sueños y visiones resplandecientes representan la manifestación de la gloria de Dios. Sucede cuando van a pasar cosas impresionantes en la vida del soñador o visionario, como le sucedió a Isaías, o a muchas personas que aparecen dentro del sueño, personas que usted ve dentro de un sueño y hay mucho resplandor en su ropa, o a los alrededores, o en su vehículo, o en su casa, es porque la gloria de Dios está presente en ellos. Todas estas visiones son evidencias sobrenaturales de la omnipresencia, de la omnipotencia y de la omnisciencia de Dios. Al momento de nacer Jesús, dice la Biblia que esa noche un resplandor iluminó el lugar donde estaban reunidos un grupo de pastores. Este resplandor era la gloria de Dios que bajaba a iluminar la tierra. Un ángel en voz alta anunciaba que había nacido el Salvador. Dice que era una voz que retumbaba, parecía un grupo de locos gritando, ¡nació Jesús! ¡Nació Jesús! Y se escuchaban los aleluya diciendo el lugar exacto donde se encontraba el bebé, en un pesebre, en Belén de Judea. Allí sucedió este resplandor de la gloria de Dios. También Jesús, en pleno ministerio, aparece en el monte de la transfiguración
Eso está en Mateo capítulo 17. Dice que el Señor llegó a ese monte, el monte de la transfiguración. En ese lugar su rostro resplandeció como el sol y su vestidura estaba muy blanca como la luz. Fue una visión de la gloria de Dios, que Él estaba presente, que Él era el Señor en el Antiguo Testamento, en el momento exacto que Él había llegado, y por el resto de la humanidad en la iglesia, Él iba a ser el resplandor de gloria que iba a estar permanente. El día de la resurrección, Jesús se le aparece a un grupo de discípulos, se le aparece, y Él aparece de forma resplandeciente a ellos. Entonces, Jesús sigue apareciéndose en cantidad de veces después que resucitó. Otro ejemplo es de las visiones presenciales que le sucedió nuevamente, al apóstol Pablo, cuando fue rodeado de un resplandor celestial que iluminó todo su alrededor. Ahí vemos que este hombre, en pleno mediodía, y en el lugar donde era, en Damasco, que es pleno desierto, un lugar tan caliente, y que la temperatura pasa de 40 grados centígrados, allí en pleno sol caliente iluminó ese resplandor, le llenó el lado donde estaban ellos. Hubo un fuerte trueno, así lo menciona, lo da a entender la Biblia, un fuerte trueno seco, sin tiempo de lluvia, que tomó todo el lugar donde estaba. Entonces la gloria de Dios se ve cuando están desarrollados los ojos espirituales, pero cuando se desarrollan los oídos espirituales, se oyen muchas cosas grandes, entre ellos los sonidos celestiales. Se presentan como una manera de escuchar a los humanos en la tierra, sonidos de origen celestial. Y la Biblia menciona algunos sonidos celestiales, entre estos la trompeta de Dios. Al ser promulgada la ley de Dios al pueblo de Israel, por medio de Moisés, Dios desciende sobre el monte Sinaí. Ese monte queda actualmente en Egipto. Es una península muy linda en forma de triángulo. Y allí sucedieron varios fenómenos naturales como truenos, fuegos, relámpagos, nubes espesas. Pero comenzó a sonar una trompeta como un sonido tenue, muy bajito, y cada vez se iba subiendo el tono hasta volverse un sonido bien fuerte que dominó todo el monte de Sinaí, y todo el pueblo escuchaba el sonido de la gran trompeta que atemorizó a todos. Nadie en la tierra estaba sonando la trompeta. El sonido de la trompeta venía de Dios. También la Biblia habla de los estruendos. ¿Qué es estruendo? Es un ruido grande, según el diccionario de la Academia de la Lengua Española. En tiempo de Eliseo, Siria había sitiado a Israel. Y ellos andaban con mucho miedo, porque después de cierto tiempo que estaban siendo sitiados, el hambre comenzaba a azotar al pueblo. Y Dios envió un fuerte ruido, que el ejército de los arameos oyó estruendo de carro y ruido de caballo, y el estruendo de un gran ejército, motivo por el cual los enemigos huyeron aterrados. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos de 6 al 7. Otro sonido celestial son los cantos de ángeles. Dice que apareció un ejército celestial que daban gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres. Son los cánticos de ángeles. Otros dos sentidos es el olfato y el gusto espiritual. En cuanto a la temática del olfato, las escrituras conservan bastante silencio al respecto. Lo que solo se puede comentar sobre esto es lo aprendido por medio de experiencias ministeriales y por revelaciones a través de tanto tiempo de estar ministrando en estos medios. Hay buenos olores. Muchas veces pueden sentir buenos olores. Se pueden sentir fragancias agradables, olores
a perfumes cuando se está alabando al Señor, olores buenos que se siente que Dios está presente. Pero también está el lado oscuro. El lado oscuro es cuando se sienten ciertos malos olores. Cuando hay estas clases de olores desagradables es porque hay espíritus malignos presentes detrás de ellos. Y es el motivo para ministrar, reprender y entrar en guerra espiritual. Y esto lo digo por experiencia y por revelación, porque me ha tocado enfrentar todas estas experiencias. Cuando siente olor a materia fecal o heces, es que le están haciendo hechicería para enviar el espíritu de ruina, para ver acabada su economía. Cuando siente olor a lodo, es enfermedad. A flores, olor a muerte. A gasolina. ¿Sabe que la gasolina le echan un fósforo y se prende? Es para que haya peleas en su casa. O aceite del que usan los vehículos. Eso es para que haya accidente, eso es de resbalarse. Olor a hospital es cáncer. Y todo esto es motivo para orar y reprender. Aunque cuando usted o sintamos esos olores, primeramente hay que averiguar el medio donde vivimos. Buscar la manera natural si es algo que hay por allí. Es alguna fuente física que está originando esto. Y si no lo hay, entonces algo espiritual que está atacando. Y que eso no le debemos tener miedo, sino reprenderlos en el nombre de Jesús. Y según esos olores podemos seguir ministrando. Sobre el gusto podemos encontrar la figura en Ezequiel capítulo 3, donde dice comer el rollo, comer la palabra de Dios. Cuando usted sueña con alimentos, es porque estos alimentos simbolizan la palabra de Dios. Si son alimentos sólidos, es que usted está creciendo espiritualmente, se está alimentando. Si son alimentos dañados, tenga cuidado con las herejías, con las malas doctrinas. Dice que el profeta Ezequiel que habían alimentos dulces y alimentos amargos, en Ezequiel capítulo 3. Cuando el alimento es dulce, es profetizar lo agradable. Y cuando el alimento es amargo, es profetizar las cosas desagradables. Las ideas de comer y beber que se usan en la Biblia de manera figurativa, en el sentido de apoderarse, de incorporar una enseñanza o doctrina. El profeta debía asimilar el mensaje antes de transmitirlo al pueblo. Antes de que el profeta dé una palabra al pueblo o lance una palabra a otra persona, debe estar seguro que esa palabra es de parte de Dios. Sea por medio de predicación, o sea por medio de profecía, o sea por medio de decreto o de cualquier mensaje. La profecía completa es la palabra de Dios, manifestada de tres maneras. La palabra escrita, las Sagradas Escrituras. La palabra hablada, la predicación. Y la palabra viviente, que es Jesucristo. Y el último sentido espiritual son los contactos físicos, los tactos. En estos contactos físicos, el visionario sentía o siente el toque corporal sobrenatural que viene de parte del mismo Dios o de algún mensajero celestial o de un ángel. Cuando usted ha sentido que alguien le tocó levemente, usted se despierta y dice: ¿quién me ha tocado? Son cosas sobrenaturales. Dice que Jeremías, dice que en Jeremías capítulo 1 versículo 9, dice que luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Una mano tocó la boca de Jeremías. Físicamente él sintió cuando lo tocaron. Dice Ezequiel en el capítulo 33 versículo 22, la mano del Señor abrió mi boca, o sea, lo abrió al pie de la letra y dijo: habla, ya que tú no quieres hablar, te obligo a que hables. Daniel dice que sintió debilidad física, se desvanecía, que le hacían caer en sueños profundos. En Daniel capítulo 8 versículo 18.
Y al vivir esta experiencia de sentirse débil, dormitando, que no podía tener fuerza física, un ángel se acerca y toca su cuerpo y lo ayuda a poner de pies. Daniel capítulo 10. Dice que Pedro estaba en prisión y un ángel le tocó su cuerpo y le dice: nos vamos de aquí, te voy a sacar de esta cárcel porque las puertas se van a abrir. Hechos capítulo 12 versículo 6. Y Juan en el Apocalipsis dice que se desvaneció al contemplar en una visión el rostro del Señor Jesucristo. Al verlo caía a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, levántate. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Entonces, para el tacto de origen espiritual, debemos pedirle al Señor en oración que todo lo que toque sobrenaturalmente nuestro cuerpo sea de parte del Señor. Las experiencias de toque físico de origen sobrenatural son fortuitas. Suceden cuando el Señor desea hacerlo. Entonces, Dios nos bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.